Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad. Hoy platicaremos acerca de la formación del Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos como los Evangelios y las cartas apostólicas. En días pasados consideramos también la creación del Antiguo Testamento. Si no has visto el video, te dejo acá arriba el enlace para que lo puedas ver. Pero hoy queremos hablar acerca de los escritos sagrados que nos dan testimonio del personaje que ha influenciado en millones y millones de vidas a través de los siglos, y es de Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, el hijo de David, el hijo del Altísimo. Acompáñanos para considerar cómo llegó hasta nuestras manos lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Acompáñanos. Jesucristo no escribió ningún evangelio de su puño y letra. Su misión era llevar su mensaje a los más vulnerables y pobres de la sociedad, como él mismo lo dijo, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquellas personas que no sabían leer ni escribir, por lo cual su mensaje se transmitía de los labios del maestro a los oídos de los discípulos. Aún después de su muerte y resurrección, su mensaje se seguía transmitiendo por los testigos que él dejó de una manera oral. Esta primera etapa la podemos definir como la transmisión oral. Aún no habían escritos ni recopilaciones de la vida y obra de Jesucristo. Al menos no han llegado a nuestras manos. Los apóstoles se dedicaban a dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y usaban los pergaminos del Antiguo Testamento para demostrar que las Escrituras se cumplían en la persona de Jesús de Nazaret. Así se fue formando la primitiva iglesia cristiana, recibiendo la enseñanza de Jesús por medio de los labios de sus testigos, aquellos que caminaron con él y los que posteriormente fueron llamados, como Pablo, que por revelación de Jesucristo empezó a dar testimonio de lo que se le había manifestado a él. Pero ante el crecimiento de las iglesias que se iban formando en diferentes lugares de Palestina y fuera de sus contornos, los apóstoles se vieron en la necesidad de escribir las primeras cartas apostólicas al no poder trasladarse a las diferentes congregaciones. El libro más antiguo del Nuevo Testamento se cree que es la Carta de Santiago. Se redactó aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Le sigue la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el año 49 después de Cristo. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos en el año 60 después de Cristo. Le sigue el evangelio de Mateo y el de Lucas, que se escribieron de una manera paralela. Pero pasaron 20 años hasta que se escribiera el evangelio de Juan. Después pasarían 10 años más para que se redactara el libro del Apocalipsis. Estamos hablando que alrededor de 50 años se desarrolló el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cómo sabían los primeros creyentes cuáles eran los libros inspirados por Dios? Bueno, la primera característica es que debían ser escritos apostólicos o escritos redactados por testigos presenciales de la obra y predicación de los primeros apóstoles. Esto es importante aclararlo, porque en los años siguientes proliferarían escrituras que no eran malas, simplemente al no ser de primera mano, no tenían la autoridad como los escritos de puño y letra de los apóstoles. Entre ellos encontramos el Evangelio de Tomás, redactado según estudiosos hacia el año 140 después de Cristo. Este fue un evangelio escrito por cristianos gnósticos, rechazado siglos después por el catolicismo al vulnerar sus intereses, ya que los gnósticos rechazaban la jerarquía católica. También encontramos el evangelio de Pedro, que data sobre el año 200 después de Cristo. Y así como estos, una infinidad de escrituras que indudablemente no fueron redactados por los autores mencionados.
Desde el primer siglo, los primeros cristianos tenían los 4 evangelios y las cartas apostólicas como escrituras inspiradas por Dios. Aunque es verdad, ellos no tenían la Biblia ordenada como hoy la tenemos nosotros. Pero no necesitaban hacer un canon para creer en Jesucristo y su obra redentora. Para muchos de ellos bastó el testimonio oral de los testigos que había dejado Jesucristo, porque entendían que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquella palabra que salía de los labios de aquellos pescadores que sin letras ni estudios daban testimonio con grande poder, avalados por las señales y los milagros que Dios hacía a través de ellos. Cuando muere el último de los apóstoles, que se cree que fue Juan, quien escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro del Apocalipsis, comienza una etapa de división del cristianismo. Pasados 200 años, el emperador Constantino intenta unificar la religión, pero fue hasta el año 380 cuando declara al catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano. Teniendo el mando los jerarcas católicos y por mandato de Dámaso I, expidió un decreto en el cual se hizo un listado de los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ello le pidió al historiador Jerónimo de Estridón utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Finalmente, fue en el Concilio de Roma del año 382, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica reconoció la lista del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento de la versión Septuaginta. La traducción al latín de toda la Biblia, llamada Vulgata Latina, contiene los textos hebreos y griegos, finalizada en el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando del año 382 después de Cristo. Para el siglo XII, el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, fue quien introdujo la división de la Biblia en capítulos y versículos como los conocemos hoy. La primera impresión a gran escala de la Biblia fue llevada a cabo por el alemán Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania. Esta edición empezó a prepararse después del 1450 y los primeros ejemplares estuvieron disponibles hacia el 1454 o 1455 después de Cristo. Fue realizada usando una prensa de impresión y tipos móviles. Un ejemplar completo tiene 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados en 2 volúmenes al menos. La traducción en inglés de toda la Biblia, llamada la Biblia del Rey Jacobo, fue publicada en el año 1611 después de Cristo. La traducción al castellano de toda la Biblia, llamada Biblia del Oso, se trabajó por 12 años y fue publicada el 28 de septiembre de 1569. La primera revisión de la Biblia del Oso se realizó en el año 1602, desde donde se conoce con el nombre de Reina Valera. Esta versión tiene varias revisiones en 1909 y 1960. Y así sucesivamente vinieron más revisiones que ya conocemos de la Biblia, hasta llegar a nuestros días. Fue un largo proceso para que las Sagradas Escrituras llegaran a nuestras manos de la manera en que hoy podemos palparlas y leerlas. Espero que te haya servido esta breve información. Y si así ha sido, te invito a que la compartas en tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook, Hablando con la Verdad, donde seguiremos subiendo información de esta calidad, información importante. Tu servidor Emerson Ayllón se despide y hasta el próximo video. Que Dios les bendiga.